Para mí es un gusto poder hoy estar con ustedes y también inspirarte, que ese es uno de los motivos que tengo para este contacto contigo, en desarrollar la empatía, cómo poder empatizar. Para empezar a meternos en el tema, sí es importante definir qué es la empatía. ¿Y por qué digo que es necesario definir la empatía? Primero porque muchas personas confunden empatía con simpatía y son cosas completamente distintas. Nosotros podemos ser muy simpáticos y sin embargo no ser empáticos con los demás. La empatía tiene que ver con conectar con la otra persona. Habitualmente decimos que es ponernos en los zapatos de la otra persona, poder observar las situaciones que nos está compartiendo como si estuviésemos en su lugar. Es decir, que vamos a corrernos de nuestra única mirada, la mirada que siempre tenemos sobre nosotros y sobre el mundo, y ponernos en la perspectiva de la otra persona. Si quisieras desarrollar la empatía todavía un poco más profundamente, te sugiero que trabajes también en buscar conectar con la persona e incluso identificar qué emociones a ti te parecen que la otra persona está atravesando o te está transmitiendo directamente, como para poder relacionarte mejor, poder engancharte mejor en esa frecuencia de interacción. La empatía es una de las tantas habilidades sociales que existen. Las habilidades sociales es un campo de la psicología. Te recuerdo que yo no soy psicólogo, soy coach de ejecutivos y de empresas, pero sí vale aclarar que las habilidades sociales las tenemos todos, más desarrolladas o menos desarrolladas. Por ejemplo, cuando entablamos una comunicación con una persona desconocida o estamos haciendo un viaje y nos ponemos a conversar con la persona de al lado, eso es una habilidad social. Cuando estamos redactando un correo electrónico y empezamos a revisar el texto porque nos pareció un poco fuerte lo que íbamos a enviar, esa también es una habilidad social. Cuando tenemos la posibilidad de integrarnos en un trabajo en equipo, cuando colaboramos con otras personas, cuando podemos sentir lo que otra persona está atravesando, inclusive la felicidad, ponerme feliz por la felicidad del otro, eso también son habilidades sociales. Por eso que algunas personas que no logran empatizar bien con las demás, es fundamentalmente, y no es para preocuparse tanto, porque si es una persona sana, que no tiene trastornos de salud, sobre todo a nivel mental, puede desarrollar estas competencias que en el mundo del trabajo, en el que yo me especializo en mi trabajo como coach, le llamamos habilidades blandas. En inglés serían soft skills. ¿Qué significa esto? Que son habilidades indispensables para vincularnos, relacionarnos y conectarnos entre los seres humanos. También vamos a hablar hoy del exceso de empatía, cuando ya nos pasamos para el otro lado, cuando nos ponemos tan empáticos que empezamos a sufrir. Pero para empezar a transitar este tiempo juntos, te quiero invitar a revisar 5 claves que seguramente te van a hacer mucho sentido si estás buscando desarrollar más la empatía. Entonces, ya dijimos que la empatía no es simpatía, no es simplemente estar sonriendo o hacer como que la otra persona me interesa, sino tener un interés genuino por la otra persona, por su situación y por lo que me está compartiendo. Tampoco tiene que ver, por supuesto, con la antipatía, que es todo lo opuesto. Es como mantenernos distantes, serios, fríos, con el gesto adusto, muy concentrados, hasta te diría un poco con cara de enojados, como decimos habitualmente, y eso no sería favorable para la empatía, ¿sí? Entonces, fíjense muy bien cuántas mezclas a veces se dan por nuestros condicionamientos culturales o las creencias en las que hemos crecido, o incluso cuando la propia sociedad, los medios de comunicación y demás alientan estas miradas que a veces distorsionan un poco el concepto principal de estos temas, como el de la empatía, que estamos hablando hoy aquí en Mindalia. Sin más, vamos a meternos en las 5 claves que preparé para hoy para que puedas desarrollar mejor tu empatía y aplicarla en cualquier ámbito, con tu familia, con tus amigos, en el trabajo, con tus amigos de la organización no gubernamental, del colegio, con tus compañeros de estudio, en el gimnasio, en cualquier lugar, inclusive con las personas con las que viajas en el transporte público, por ejemplo.
Primera de las claves para conectar con empatía, te sugeriría tener una conciencia plena del momento presente, no irte con la cabeza para otro lado, estar ahí, no solamente con tu cuerpo, sino también con tu mente y, lo que es aún más importante, con tu mundo emocional, poniéndolo al servicio de la otra persona que tenés adelante. ¿Qué va a permitir esto? Permitir que te conectes mejor con cada una de las personas. Una vez que te conectas, empezás a decodificar mejor todo lo que la otra persona te quiere transmitir, quiere inspirarte y quiere de alguna manera transmitirte para que vos lo puedas acompañar, aconsejar o simplemente escuchar. Porque muchas veces los seres humanos lo que necesitamos es simplemente que nos escuchen. No necesitamos que nos den consejos, por ejemplo, si es que nosotros no se los pedimos. ¿Cómo podemos lograr de una manera muy sencilla, muy simple, que no sea complicada para ti o para ninguno de nosotros, esta primera conexión cuando estamos frente a frente a otra persona, o incluso cuando estamos en el formato virtual, o cuando estamos enviando un video o mensaje a través de un WhatsApp, incluso en un audio por WhatsApp, donde se notan también nuestros tonos de la voz y demás? Bueno, te diría que lo primero es ponernos en el lugar de la otra persona. Si estamos frente a frente, mirar a los ojos. Si estamos a través de una cámara, mirar a la cámara, como estoy haciendo yo en este momento. Este simple gesto ya nos va a permitir generar una corriente de vibración, una corriente de conexión en cualquier plano que quieras intercambiar información, donde la empatía se va a hacer presente, porque va a haber un momento que con más atención, menos atención de tu parte, con más intención de la otra persona también, se va a producir una mejor conexión. Vamos a poner un ejemplo concreto. ¿Qué pasa cuando no miramos a los ojos? Empezamos a mirar para arriba, para un lado, para otro, o una costumbre muy extendida en los países de origen latino y de habla hispana es mirar para abajo. Por ejemplo, estar todo el tiempo perdiendo el contacto visual. Ahí no vamos a lograr empatizar con la persona. ¿Por qué? Porque al no mirar se produce una desconexión. Otro ejemplo, que seguramente lo has visto, lo has experimentado si tienes niños en casa. Cuando quieres hablar con un niño y que te preste atención, ¿qué haces? Te pones a la altura del niño. Generalmente nos agachamos o nos arrodillamos, buscamos mantener este contacto visual lo más parejo posible para poder conectarnos mejor. Ese es un muy buen ejemplo de una búsqueda de empatía, de lo que llamamos también comunicación asertiva, ¿sí? Comunicación asertiva es dar en el clavo en la comunicación de lo que quiero transmitir a la otra persona. Bien, este primer punto. Entonces, si te cuesta conectar con las personas, si de pronto a veces te cuesta sostener la mirada en una conversación, el ejercicio que te invito a hacer a partir de hoy, que ya conoces esta herramienta, es, aunque al principio te resulte un poco incómodo, mirar a los ojos de las personas. Hay una frase que seguramente escuchaste que dice que los ojos son el espejo del alma. Es tal cual, porque nosotros a través de la mirada podemos saber si la otra persona está realmente diciéndonos la verdad, si está conectada, si está interesada en ese vínculo con nosotros y, por supuesto, nosotros ser recíprocos en ese intercambio de información. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Espero que muy bien y te invito, como dijo Laura al comienzo, a que nos dejes todas tus preguntas aquí en los comentarios en Mindalia para que las podamos responder después de la presentación. Con mucho gusto voy a estar aquí orientándote sobre las dudas que puedas tener. El segundo punto tiene que ver con algo que probablemente también has escuchado y que no se tiene muy en cuenta, y es la comunicación no verbal, lo que no decimos a través de las palabras. Generalmente decimos que, las palabras son muy importantes, que ocupan un lugar preponderante en la comunicación, lo cual es muy cierto, pero quisiera que sepas que del 100% total de la comunicación, las palabras no ocupan un porcentaje muy grande. Probablemente te sorprenda esto, y lo voy a repetir, del 100% de la comunicación, el componente de palabras ocupa un porcentaje bastante pequeño. Y te lo voy a explicar.
Esto se sabe a través de los estudios de las neurociencias y de los especialistas en comunicación no verbal o comunicación gestual, como decimos habitualmente. Por eso es que los gestos, junto con el tono de voz y lo paraverbal, que ya mismo te explico de qué se trata esa palabra un poco extraña, nos han explicado que es justamente por esto que nosotros podemos entendernos con otras personas, aunque no hablemos la lengua de la otra persona, o hablemos más o menos. Por ejemplo, si vas a viajar a un país donde se habla inglés y no sos muy bueno en inglés o tienes un inglés muy, muy básico, igual de alguna forma, con un poco de voluntad de la otra persona y también habilidad tuya, se van a poder entender por lo menos en lo básico. Y eso se da porque la comunicación no verbal, lo que son los gestos, tono de voz y lo paraverbal, es el 93% de la comunicación. Y las palabras, apenas el 7%. ¿Qué significa esto? Significa que el 93% de nuestra comunicación es lo que decimos a través de los gestos, a través de la mirada, a través de nuestra postura corporal y también de los tonos de voz. Los gestos son el 55%, el tono de voz el 38%. Y en el tono de voz hay otra explicación ahí que seguramente la conoces. ¿Te ha pasado alguna vez que estabas discutiendo quizá con una persona muy querida, tal vez tu pareja o un amigo entrañable, y empezaron a discutir y la discusión iba escalando en tono de voz, nos íbamos exaltando cada vez más y por eso perdíamos conexión emocional? Y hasta que una de las dos personas no bajó un poco, en mi país, Argentina, se llama bajar un cambio, ¿no? Ir reduciendo la velocidad de ese estímulo emocional que estábamos generando a través de la discusión, no nos pudimos entender. Entonces, fíjate qué importante es no solamente el tema de los gestos, sino también el tono de la voz apropiada. Hay una frase que leí hace algún tiempo que dice que en una discusión, en general, la diferencia más importante no es sobre el tema de la discusión, sino sobre el tono. Por eso que el tono con el que hablamos en la empatía es también muy importante. Quiero aclararte que no es necesario que hablemos siendo dulce de leche, como diríamos en Argentina, mientras nos expresamos todo el tiempo, hablar en formas completamente suaves, pero sí mantener reglas de respeto, reglas de buen uso del lenguaje, nada que pueda agredir a la otra persona, si es que verdaderamente queremos desarrollar la empatía. Y recién te mencioné el valor de los gestos, por un lado. No es lo mismo tener los brazos cruzados o tener las manos así, o estar, por ejemplo, escuchando a una persona que tengo adelante con mi mano sobre la boca, que hacerlo con una postura más abierta y receptiva. Las manos hacia el frente, apoyar lo que estoy diciendo con gestos, con mis manos, asentir con la cabeza, los ojos que se abren o las pupilas se dilatan o se achican de acuerdo a lo que la otra persona nos va diciendo. Y esto técnicamente es como una danza, ¿sí? Y como se llama danza, técnicamente se llama acompasar. Acompasar, ir al compás de la otra persona. Fíjate qué rico puede ser esto cuando estamos muy conectados empáticamente con la otra persona. Por eso que la postura corporal es muy importante, sumado al tono de voz. Y lo tercero que te mencioné, que dejé ahí la duda hace un minuto, que es lo paraverbal. Lo paraverbal es todo lo que no es gestual puramente, ni del tono de voz, pero que también comunica a la hora que estoy frente a otras personas. Por ejemplo, la vestimenta que llevo, si estoy adecuado o no a la situación. Por eso a veces nos invitan a una fiesta, no nos indicaron cómo ir vestidos y nosotros de pronto nos pusimos una ropa que es común para nosotros, pero tal vez que no era el código de ropa que se usaría en una fiesta de esas características, y eso en algunas personas puede hacerlos sentir un poco incómodos, ¿sí? Nuevamente el tema de las habilidades sociales que hablábamos al comienzo. Entonces son códigos. Lo paraverbal tiene que ver con códigos de vestimenta, con la distancia que mantenemos con la otra persona, la distancia física, ¿sí? Fíjense que venimos de época de distanciamiento social y bueno, lo paraverbal habla justamente de que la distancia física es menor cuanto más conocemos a la persona íntimamente y mayor
cuando establecemos un vínculo con una persona por primera vez. Es decir, que todavía no tenemos confianza ni la otra persona tiene confianza en nosotros. Entonces, fíjense cuántos elementos entran en juego a la hora de desarrollar la empatía. Para que recuerdes solamente de esta segunda clave para tener más empatía, acompañá siempre con el lenguaje corporal, mostrar cercanía, mostrar calidez, y con estos puntos te diría que vas a conectar muy bien con la otra persona. Habría mucho más para hablar, por ejemplo, un tema que no es menor, que es escuchar muy atentamente, la habilidad de la escucha atenta, la escucha consciente, la escucha totalmente presente. No escuchar como una emisora de radio cuyo mensaje nos pasa por el costado, sino verdaderamente conectar con la persona y sentir que la persona está vibrando con nosotros y nosotros con la persona que tenemos adelante. ¿Sí? Nosotros a esto le podemos llamar una escucha asertiva, escucha atenta, escucha empática, y es lo que te va a dar ese poder de conexión con la otra persona. Vamos con la tercera clave, que es muy, muy importante también, que no es para nada usual, y es un interés genuino por la otra persona y por lo que nos está comentando. A veces estas charlas de empatía o donde aplicamos la empatía se dan en contextos como, por ejemplo, el trabajo. Cuando hay alguien que nos cuenta algo, quizá no estemos especialmente en un momento de poder prestarle toda la atención, pero es muy importante que la otra persona perciba que nosotros tenemos un interés genuino en conectar por la persona. Y hay signos, ahí te digo, desde lo gestual, que te desconectan automáticamente de las personas. Ni hablar, si estás conversando con alguien, estás chequeando el celular permanentemente, eso por supuesto que va a desconectar de las personas. O que estás revolviendo un café y estás todo el tiempo mirando para abajo y jugando con la cuchara del café. Automáticamente la persona se va a desconectar de lo que estás diciendo. Por eso que es muy importante que la persona sienta que tenés un interés genuino. Vamos a poner un ejemplo de esto. Cuando una persona que aprecias de verdad, en cualquier ámbito, te cuenta algo por lo que la persona está pasando, quizá un mal momento, tenemos tendencia a empatizar más con las personas y conectar con ellos. Y esto se da por un efecto espejo de las neuronas espejo que tenemos en nuestro cerebro. Cuando las neuronas espejo comienzan a funcionar, son como esas miradas de bebé, de un bebé recién nacido que está mirando fijamente a su madre a los ojos y están los dos tan conectados que casi podemos ver esa energía que se va traspasando de un ser a otro en esos momentos. Eso es verdadera conexión empática. Por eso que este tercer punto, ya de adultos, practicando la empatía, te invita a que demuestres un interés genuino por lo que el otro te pregunte. Por ejemplo, interés genuino es no interrumpir a la persona, permitirle que termine de hablar para hacerle una pregunta. Anotá en todo caso las preguntas que quisieras hacerle para después al final tener un momento para compartir con la persona para sacarte esas dudas que tenías. Otro tip para que la persona sepa que estás conectada con ella es tomar alguna de las palabras y expresiones que utilizó e incorporarlas en tu comentario hacia esa persona. ¿Sí? Esta es una técnica muy, muy buena en mi disciplina, la disciplina del coaching profesional. Le llamamos la técnica del parafraseo. Parafrasear es ni más ni menos que escuchar a la otra persona y chequear si entendí lo que la otra persona me dijo. ¿Para qué sirve hacer un parafraseo? Básicamente para repetir con mis propias palabras lo que la persona me dijo, comenzar a darle la intención que tengo para comunicarme con la otra persona, por ejemplo, haciéndole una pregunta sobre ese tema que me acaba de comentar y marcar cierta precisión en el encuadre de la empatía que voy a tener con la otra persona. Porque no se trata acá, en el acto de la empatía, de solamente tener mi única mirada, sino que te pido que recuerdes lo que dijimos en el primer punto, que es conectar con la otra persona y ponernos en la mirada de la otra persona. Por supuesto que todos nosotros tenemos una mirada que está hecha de nuestras creencias, de nuestras experiencias, de nuestra forma de vida. Eso le podríamos llamar un modelo mental. Modelo mental es más que nada como el mapa que está dentro de tu mente
a través del cual te vas conectando o desconectando de las distintas experiencias. Por eso que en el acto de la empatía es muy importante apartarnos un poco de nuestro propio mapa mental para empezar a ver, observar, sentir, escuchar las situaciones desde el mapa mental de la otra persona. Un mapa mental es la ruta que automáticamente sigue tu mente cuando se presenta cualquier experiencia. Por eso que tu ruta tiene determinado camino interno en las neuronas de nuestro cerebro, mientras que la ruta de la persona que tenemos adelante en este intercambio de empatía es completamente diferente. Lo que nosotros buscamos hacer a través de estas 5 claves de empatía es conectar y transitar de alguna manera esa ruta en la mente de la otra persona, poder entender cómo funciona esa ruta mental, ese modelo mental en la otra persona. Así vas a estar conectando muy bien con la empatía. Cuarta clave, muy importante, practicar la humildad. Y aquí te puedo decir que es una clave esencial para trabajar la empatía en un nivel mucho más profundo, porque la empatía no es solamente estar presente con la persona, estar atentos mirándonos a los ojos y escuchar a la otra persona, sino también respetarla por quien es como un ser humano, con todo lo que está pasando, buscar aquietar dentro de mi propia mente todos los juicios, todas las interpretaciones, todas las consideraciones o juicios de valor que puede estar haciendo sobre lo que la otra persona me está comentando. ¿Por qué? Porque es lo que le pasa a la otra persona. Fíjense que es muy rápido caer en el juicio hacia lo que la otra persona me está contando, o un cuestionamiento, o que me parezca que, por ejemplo, es muy mínimo el problema que me está contando la otra persona. ¿Por qué sucede eso? Porque automáticamente lo transfiero a mi forma de ver el mundo, a mi código, y desde mi código es donde quiero que de alguna manera conducir este acto de empatía para conectar con la otra persona. Y aquí está un error que se comete muy frecuentemente, que es querer dar consejos cuando no te los pidieron, querer de alguna manera influir sobre la actitud que debería tomar la otra persona, ¿sí? Yo te sugeriría, como una idea para que empieces a trabajar, por supuesto no me creas nada de lo que digo, todo esto funciona si te animás a llevarlo a la práctica, que empieces a entender que estaría muy bueno no dar consejos si no te los piden, ¿sí? Entonces, si te piden un consejo, con mucho gusto, ahí se lo entregarías. Lo que sí podrías hacer es quizá hacerle preguntas interesantes para conectar con la otra persona desde un lugar humilde, desde un lugar no desde tu ego, porque el acto de la empatía es un acto donde estás de alguna manera acompañando a la otra persona, como hablábamos recién. Entonces, bajar el nivel del ego, bajar este nivel de esta persona debería hacer tal cosa y levantar el dedito como estoy haciendo en este momento. ¿Por qué? Porque desde ese lugar quizá la otra persona se sienta un poco amedrentada, ¿sí? Por supuesto, con personas que tenemos mucha confianza, mucho entendimiento, años de conocernos, lo podemos hacer sin mayores inconvenientes, pero estamos hablando de desarrollar la empatía como una forma de vida, de poder convivir en el mundo con empatía. Por más que el mundo no sea demasiado empático por momentos, nosotros sí, en nuestro metro cuadrado, poder ejercer la empatía. Entonces recordá este cuarto punto, que es la humildad, y vamos al quinto y el último, que es comunicarte con asertividad. Te lo comenté hace un momento, la asertividad es la habilidad de dar en el clavo en las palabras que utilizo, en el significado de esas palabras, en el tono que estoy utilizando, como hablábamos hace un momento, y también en algo muy importante, que es evitar presionar los puntos de dolor que pueda tener la otra persona. Es decir, no lastimar, no irritar más a la otra persona. Es muy importante el hecho de que no seamos hirientes con la otra persona, que tengamos mucho cuidado porque estamos hablando de situaciones, quizá cuando una persona me está comentando algo que le duele o está sufriendo o está pasando por un mal momento, sabemos que está en un estado emocional de mucha vulnerabilidad. Por eso, si nosotros volvemos a tocar ese punto de dolor, ¿sí?, es como que no vamos a contribuir para que esa persona esté mejor, si esa es tu intención, y de hecho es la intención de la empatía. Por eso
que aquí hay un último punto que te quiero dejar, que es también que conozcas el concepto de ecpatía. En vez de empatía, ecpatía, con la letra C de casa, ecpatía. La ecpatía es todo lo opuesto a la empatía. La ecpatía es un concepto bastante reciente, es un exceso de empatía. Cuando ya me pasé de empático y yo empiezo a sufrir como la otra persona. Un ejemplo muy concreto de esto, que muchos de nosotros seguramente hemos atravesado, yo al menos sí, es cuando acompañamos a una persona que está en una situación muy dolorosa o está atravesando una enfermedad que la desafía o está en una situación realmente muy, muy compleja. Y ahí nosotros tal vez tenemos una tendencia a sobredar empatía a la otra persona, no podemos distanciarnos emocionalmente ni mínimamente y por eso terminamos fusionados. Y al terminarnos fusionados, por ejemplo, como muchas veces he conversado con personas que cuidan de personas enfermas, personas muy enfermas, terminan realmente autodestruyéndose, no pueden mantener cierta línea para poder ayudar mejor a la otra persona. Si has tenido la oportunidad de viajar en avión, seguramente escuchaste las instrucciones de seguridad al comienzo, cuando te dicen, en caso de una violenta descompresión, va a caer una máscara de oxígeno. Colóquese primero usted la máscara antes de colocar la máscara a la persona que tiene al lado. ¿Por qué? Porque no puedo ayudar a otras personas si primero no me ayudo a mí mismo. No es un acto egoísta, no es dejar de lado a la otra persona, pero sí es mantener un equilibrio emocional interno muy importante para poder transitar mejor esa experiencia que estoy viviendo junto a la persona que quiero acompañar de una forma cercana. Recordá que sobreinvolucrarme emocionalmente con la otra persona no me va a poder permitir ver con claridad la situación. Si no me puedo disociar de alguna manera del dolor que el otro siente, y esto no quiere decir que no puedas estar cerca, que no puedas acompañar, abrazar, alentar a la persona, probablemente no vas a poder acompañarla en el mejor nivel de expresión que podrías hacerlo. Y en la empatía se da mucho eso. Cuando me paso de empático, caigo en la ecpatía, que es este exceso que te invito a revisar, sobre todo cuando estás en situaciones de tener que acompañar mucho tiempo a personas que te demandan mucho de vos, ¿no? De cuerpo, energía, mente, tu emocionalidad también, porque vas a terminar fundido de alguna manera con la otra persona y eso no es conveniente, ¿sí? Con estos 5 tips te sugeriría que vas a poder trabajar muy bien los niveles de empatía. Me voy a permitir recordártelos rápidamente para que los tengas siempre presentes. Primer tip, mirar a los ojos, conectar con la otra persona y acompañar también la postura corporal, mostrar cercanía y calidez con las personas. Segundo tip. El tercer tip es mostrar un interés genuino para conectar con la persona. Cuarto tip, practicar la humildad. Y el quinto es comunicarnos con asertividad y aplicar el concepto de la ecpatía, ¿sí? No sobredimensionar mi entrega de empatía, lo cual no significa que seas antipático o antipática con las personas. Espero que estas ideas sobre la empatía hagan sentido para vos y que las puedas sobre todo practicar en tu ámbito personal, profesional, en la calle, para poder ver cómo podés aumentar esta habilidad social que también está incluida dentro de lo que llamamos inteligencia emocional en el modelo del psicólogo Daniel Goleman. La empatía es una de las habilidades de inteligencia emocional que por otro lado es de las que más se requieren en este momento para cualquier trabajo en el mundo. Actualmente, si estás buscando trabajo, el 50% es tu preparación técnica y el otro 50% son lo que se llaman las habilidades blandas, entre las que está la cualidad de la empatía. Espero que te sirva este contenido, que te inspires, que te animes a practicarlo y a llevarlo a tu día a día.